días amigos de YouTube. Hoy en este video quiero explicar por qué no funciona bien el pedal de máquina de coser y qué pasa con esto. Es una problema clásica para muchas máquinas de coser, casi todas. Es problema cuando enchufamos la máquina, daremos corriente en los cables y sin tocar este botón, o puede ser un poco diferente, sin tocar nada, máquina empieza a dar vueltas y casi funciona a máximo de sus vueltas. ¿Qué puede estar con máquina o con pedal? Es problema típico. Está abierta esta pedal y miramos qué pasa. Normalmente es problema de este condensador. Y cuando abrió aquel pedal, visto enseguida que este condensador aquí está roto. Salió todo que estaba dentro con mal olor. Esto significa que se explotó condensador. Aquí las máquinas tienen un problema que conocí en la fábrica. Esto no solo es pedal de Singer, pero este problema es que cuando enchufamos la máquina y si no usamos, hay que sacar de enchufe cable porque construcción de este pedal supone que aquí y está preparado para esto, es porque aquel tiempo estaba maquinaria así y se calienta toda esta pedal. Esto salido de fábrica y allí esto todos quien fabricaba esto conocía. Y por esto no se puede aguantar mucho tiempo esta máquina y esta pedal porque se calienta todas estas piezas. Y ahora, más tarde, diré cómo se puede solucionar este problema y solucionar perfecto. Otro problema que puede estar, si por ejemplo está bien este condensador, otro problema, aquí abajo hay un tornillo, puede ser construcción diferente, pero aquí hay un cilindro hasta aquí y aquí un cilindro. Y dentro están puestos unos piezas de grafito como esta arandela y están puestos así. Y a veces cuando aquellos grafitos, cuando cae aquel pedal, puede estar un poco inclinados y por esto puede no tener buen funcionamiento esta pieza. Pero normalmente esto pasa muy raro y normalmente es problema de condensador. Se puede cambiar este condensador, cambiar por nuevo y hay que buscar condensador con la misma capacidad, pero nuevos condensadores van por más voltios, esto por 250 condensador, pero nuevos hay por 450, 600 y más. Sería mejor cambiar por 450, pero de la misma capacidad y sin ningún problema se quita estos dos tornillos, sin ningún problema se cambia todo esto sin soldar, sin nada. Esto un variante para solucionar. Quien gusta este pedal y no quiere gastar mucho dinero, pero esto no solución por poco dinero. Pero a mí
esta construcción de esta pedal no me conviene. No me conviene porque no se puede regular vueltas como quieres. Esto se regula bastante brusco o poco más altas, poco más bajas, pero el problema es que si aprietas y haces cordones mucho y puntas con máquina mucho tiempo, 2, 3, 4 horas, esto se calienta mucho esta máquina. Si está apretado y durante mucho tiempo funciona la máquina, esto, y se nota olor y todo. Y toda esta pieza está preparada para soportar suficiente calor, está preparada de fábrica, pero el problema es que esto no tiene que estar así, pero en años 60, 70 no había buena solución sobre este problema. Y entonces, ahora se puede solucionar muy bien esto sin ningún problema. A mí no me gusta el toque de este pedal, porque este botoncito no permite regular bien vueltas de la máquina. No está tan buenos como pedales de ahora. Y ahora hay, como yo pensaba, hay una solución, y ahora enseño esta solución. Aquí podemos ver un pedal que se vende en AliExpress y está comprado de aquel internet yendo chinos. Y esta pedal universal está preparada para muchas máquinas, mayoría de modelos, y para Singer, Brazzers y otros. ¿Y cómo se puede conectar todo esto? Viene esta pedal con enchufe así, que se enchufe normalmente así en máquina, pero en mi máquina esto no se puede enchufar porque es una máquina de años 60, de años 62, y por esto no se puede conectar. Entonces esta parte hay que quitar, y aquí hay uno para enchufe y otro para pedal, conectores. Entonces he cortado uno para pedal, aquí hay 2 hilos solamente para permitir y dar vueltas, y entonces he cortado aquí y luego conectado aquí y luego conectado aquí. Aquí se corta, se quita una pedal vieja y ya está. Ponemos cinta isolante. Y ¿qué quiero decir sobre aquel pedal nuevo? Funciona de maravilla. Se puede apretar y dar vueltas lo que te necesita. Muy suave. Cuesta unos 10 euros este pedal. Durante mucho tiempo se puede trabajar sin ningún calentamiento de piezas de dentro, sin ningún problema, no hay ningún olor. Esto siempre, esta pedal está fría y no encuentro ningunos problemas con esta pedal durante 2 meses que he comprado, y funciona de maravilla. Se puede trabajar con esta pedal muy fácil y te dará vueltas que quieres elegir. Y a mí me ha gustado este variante solucionar, pero y podría solucionar de esta manera, pero no me gustaba solamente construcción de
de este pedal. Y un grande problema, cuando se cambia este condensador, esto no es todo. Esto puede durante un año cambiar muchas veces. Y esto es todo, amigos. Espero que estos consejos le ayuden con su máquina y podréis solucionar el problema. Estaré encantado si esto es así. Hasta la próxima y nos vemos en otros videos.